El liberalismo es una filosofía política y moral que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Representa una corriente muy heterogénea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales, la libertad de prensa y la libertad de expresión. El mercado libre, el secularismo, la igualdad de género y la igualdad racial, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la sociedad abierta y el internacionalismo. Desde sus primeras formulaciones, el pensamiento político liberal se ha fundamentado sobre tres grandes ideas. Número 1. Los seres humanos son racionales y poseen derechos individuales inviolables, entre ellos el derecho a configurar la propia vida en la esfera privada con plena libertad, y los derechos a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. Esto se basa en los tres derechos naturales de John Locke: vida, libertad y propiedad privada. Número 2. El gobierno y por tanto la autoridad política deben resultar del consentimiento de las personas libres, debiendo regular la vida pública sin interferir en la esfera privada de los ciudadanos. Número 3. El Estado de Derecho obliga a gobernantes y gobernadores a respetar las reglas, impidiendo el ejercicio arbitrario del poder. El capitalismo. El capitalismo es el sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Eh, el marxismo realiza dos críticas fundamentales frente al modelo capitalista: la explotación de la clase obrera y la teoría de la alineación. La explotación de la clase obrera, pues la situación del obrero moderno, lejos de mejorar conforme progresa la industria, decae y empeora por debajo del nivel de su propia clase. El obrero se paupera y el pauperismo se desarrolla en proporciones mucho mayores que la población y la riqueza, por lo cual se dice que la explotación de la clase obrera es la base del funcionamiento del capitalismo. Para los pensadores del socialismo científico, la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía para las sociedades capitalistas, por lo cual Marx define estas mercancías en dos tipos: el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es el que es dado por la utilidad de la mercancía, y el valor de cambio el que es dado por el precio del dinero, el precio en dinero que esta mercancía puede tener en el mercado. Pues Marx propuso la desaparición de la plusvalía, porque él veía que las ganancias siempre eran para el dueño de los medios de producción. Entonces lo que quería lograr era que el valor del trabajo real realizado por el obrero fuera recibido en su totalidad por quien lo fabricó. El marxismo. Se conoce como marxismo el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas filosóficas, ideológicas, políticas y económicas, así como cierta concepción del mundo, la vida social y política que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels y que tiene un carácter doctrinario. Se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico, la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria sin clases, es decir, comunista. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes, a través del Estado, manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clases, lo cual evitará que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Marxismo en economía. Según la economía marxista, por ejemplo, el valor de una cosa es determinado por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Por lo tanto, la diferencia entre el valor de lo que el trabajador produce y su salario es una forma de trabajo no remunerado que se conoce como plusvalía, con el cual se queda el capitalista en un esquema de explotación que enfrenta a los dueños de los medios de producción y a los trabajadores en la lucha de las clases. El Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es el documento base del pensamiento comunista, conformado por los pensamientos de Marx y Engels en materia política, económica y sociológica. En él se plasman los pilares tanto del socialismo originario como del marxismo. Leninismo. Su principal líder fue Vladimir Ilich Ulyanov, también conocido como Lenin, quien fue un líder político ruso participante en las revoluciones rusas de 1905 y 1917 y en la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lenin señaló que la revolución debía ser global,
ya que el capitalismo se extendía por todo el mundo. Trotskismo. Esta ideología fue propuesta por León Trotsky, militante del Partido Comunista que tuvo una participación de la Revolución de Octubre de 1917 y en la conformación del Ejército Rojo, cuerpo militar fundamental en la creación de la URSS. Estalinismo. Esta teoría fue propuesta por Joseph Stalin, quien gobernó a la URSS desde 1924, después de la muerte de Lenin hasta 1953. Contrario al pensamiento de Lenin, Stalin afirmaba que el triunfo de la Revolución Mundial dependía del éxito del socialismo de un solo país. Además, propuso un aparato estatal fuerte y centralizado, donde el Estado controlaba los medios de producción y los recursos con el fin de mejorar las condiciones del pueblo. Esta centralización convirtió a la URSS en una potencia mundial. Maoísmo. Esta corriente del pensamiento comunista tuvo su origen en China, bajo la égida de Mao Zedong. Para el maoísmo, en los países con poco desarrollo industrial, los campesinos eran los que debían llevar a cabo la revolución. Mao era consciente que existían en el país relaciones semifeudales fundamentadas en la opresión de los terratenientes sobre los campesinos, por lo que este último sector era una fuerza fundamental para lograr la revolución y llevar la revolución del campo a las ciudades. El anarquismo, una sociedad sin leyes. El anarquismo es una doctrina filosófica y política de origen socialista que junto al marxismo cuestionan al sistema capitalista. Dos pensadores del anarquismo fueron Jean-Jacques Rousseau, que este pensador francés afirmó que el individuo es bueno y bondadoso, pero que el Estado y sus instituciones destruyen su felicidad. William Godwin. Este pensador inglés realizó una propuesta anarquista en oposición al capitalismo. Al igual que Rousseau, Godwin creía que la sociedad podría vivir sin leyes y sin un Estado que ponga normas y reglas a la sociedad. Por lo tanto, los individuos actuarían de manera libre en todo momento. Algunas de las características del anarquismo son la libertad, igualdad y fraternidad, el rechazo a las formas de autoridad y cualquier forma de organización, la abolición del Estado porque es manipulado por la burguesía, la abolición de las instituciones que generan la desigualdad, la promoción de la igualdad económica y social para las personas, la construcción de una humanidad solidaria y libre pero con principios morales, y la eliminación de la propiedad privada y colectivización de los bienes.